Ya, para todos los que nos ven, primero queremos agradecer a Dios, por supuesto, y también al doctor García Vallejo, que está ahí con nosotros. Él nos ha cedido esta oficina para poder hacer nuestra conferencia. En algunos minutos le vamos a pedir que él salude también a la audiencia. Luego, también agradecer a los amigos de la prensa alternativa que están aquí con nosotros. En nombre del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, nosotros les agradecemos, le damos la bienvenida en este día que queremos relanzar nuestro Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Aquí estamos presentes los que hemos sido designados para esta conferencia de prensa. Hay de todas las regiones, pero en este caso, en otra conferencia de prensa participarán otras regiones. Hoy estamos con la región Puno, región Lambayeque y región Lima para hacer esta conferencia de prensa, ¿sí? Tenemos a nuestro hermano Edgar Chura, ¿no? Ya después él se va a presentar, pero él es de Puno, y también tenemos a nuestro hermano Pablo Uncoy de Lima, del Consejo de Lima, nuestras hermanas Maximiliana y Luisa de la región de Puno también, y mi persona de la región Lambayeque. Queremos empezar con una reseña del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. En esta nueva lucha, del 7 de diciembre para acá, no vamos a ir más allá para no demorar mucho, pero del 7 de diciembre acá, los que estamos aquí y muchos más hermanos, ustedes y miles, estuvimos pues en la Dinoes, cuando a nuestro presidente, pero primero estuvimos en Abancay, ¿no? Nos dimos el grito al cielo alegres cuando se cerró el Congreso, cuando nuestro presidente cerró el Congreso, porque lo había pedido todo el pueblo. Él cerró el Congreso a petición del pueblo. Entonces, pero estaba la mafia, y la mafia pues lo traicionó, y sabemos la historia. Luego la noticia de que le habían dado un golpe a nuestro presidente, golpe de Estado, y fue a la Dinoes. El 8 ya de diciembre estábamos en la Dinoes, todo el pueblo ahí luchando, pidiendo libertad, pidiendo justicia, ¿no? Y ahí es digamos, el embrión del Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo, porque estaban todas las regiones, todavía no nos conocíamos. En diciembre ya íbamos conociendo, los hermanos de Arequipa, hermanos de Puno, hermanos de Lima, hermanos de Cusco, hermanos de Lambayeque, hermanos de Piura, de todas las regiones. Nos fuimos conociendo, y hay que resaltarse un nombre. En diciembre, Plaza Manco Cápac, apareció el congresista Pasión Dávila, y él, con muy sentido, lloró casi, porque solo uno o dos votaron en contra de la vacancia. La mayoría traicionó votando a favor de la vacancia. Entonces, el congresista Pasión Dávila, en la Plaza Manco Cápac, ahí nos hizo realmente derramar lágrimas, porque nuevamente el poder económico, las transnacionales pisoteando nuestros derechos, ¿no? Es ahí cuando empezamos la lucha, ya lo conocen la historia. En enero nos reunimos, ya conociéndonos más con las regiones, nos reunimos en Alfonso Ugarte, no en este local, fue en otro local, en Alfonso Ugarte, no recuerdo bien el número, citados por el congresista Pasión Dávila y otros, para ver, organizar algo, porque él le visitaba al presidente, votó contra la vacancia, y él visitaba al presidente, y él dijo que nos reunamos, pues, ¿no? Nos sugirió. Ahí nos reunimos, y ahí empezó ya de repente, a veces con el congresista o sin el congresista, nosotros ya en la lucha a encontrarnos. Todas las regiones, las 25 regiones, conversábamos, representantes de cada región, y íbamos hablando, hasta que a fines de enero, los hermanos del sur sobre todo, decidieron que organicemos el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, ¿no? Eso fue a finales de enero, donde ya, a petición del sur sobre todo, el nombre nació Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Y ahí empezamos a salir, a marchar, pidiendo pues que se libere al que estaba secuestrado, al presidente Pedro Castillo Terrón. El Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo sacó esa bandera. Bueno,
Así ha pasado el tiempo, ya nosotros hemos madurado, y a pesar de algunas discrepancias, como siempre hay en toda organización, ya nosotros hemos decidido constituirnos como Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo de manera formal. Y ya durante este mes ya nos darán, Dios mediante, la inscripción en registros públicos del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Entonces, esa es la reseña hasta el día de hoy. Hoy queremos relanzar el Consejo en el sentido de que queremos llamar a la unidad. Hemos visto de enero aquí a un debate, unos conflictos entre organizaciones, pero nosotros ahora como Consejo queremos ese sentir de que no hay líderes acá, no hay mandamás, no hay caudillos en el Consejo. El liderazgo es horizontal. Todos somos iguales. Ese es el Consejo Plurinacional. Y con eso termino la reseña, luego podríamos añadir más. Y ahora nuestro hermano Pablo Oncoy del Consejo de Lima tiene la siguiente parte. Hermano Pablo. Buenas tardes a todos nuestros connacionales y al mundo que también nos está observando. Muy buenas noches o buenos días donde corresponda. Hoy es un día histórico para nuestra patria y también para el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, por cuanto lo estamos relanzando con la finalidad de llegar a nivel nacional y en todo este tránsito rescatar nuestra cultura originaria, milenaria y ancestral con carácter científico. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, muchos se remontan al antepasado y dicen, ¿cómo vas a volver atrás? Estamos en el siglo XXI. Pero decimos que hay cientificidad, por cuanto nuestros hermanos, voy a poner un ejemplo o dos casos nada más, nuestros hermanos antiguamente esperaban al huayco con alegría, con ansias. Hoy, en esta sociedad avanzada y desarrollada, ese huayco es sinónimo de destrucción. ¡Qué gran diferencia! Tenemos que rescatar esa sabiduría de nuestra cultura ancestral para que el huayco no sea una situación deficitaria, negativa, sino positiva. Y de eso tenemos que encargarnos desde el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Otro elemento a citar, cuando los españoles nos trajeron la famosa cruz. Esa cruz ya lo conocían nuestros ancestros y ustedes lo pueden ver ahí en la chacana y así sucesivamente, ¿no? Esta situación de nuestro Tahuantinsuyo, como parte de los objetivos y de los fines, es la refundación de nuestra república. Todos conocemos en la actualidad que se está atravesando una situación bastante crítica con este gobierno usurpador que asaltó el poder levantándose en armas. Eso lo hemos visto públicamente y se están dedicando este gobierno solamente a administrar el robo en nuestras propias narices. Eso lo vemos a diario. Millones al Congreso, millones a las Fuerzas Armadas, millones para el grupo de poder, millones para el corrupto de Colima, Ayacucho, otros millones para Trujillo, pero para el pueblo no hay plata. Vamos a los hospitales, no hay medicina, no hay profesionales, los colegios en abandono, es decir, todo un desastre. Estamos también por la defensa de nuestras riquezas naturales. Hoy vemos cómo nuestras riquezas son depredadas, nuestro país es saqueado, se ha entregado nuestros recursos naturales a precio de regalo y las empresas, al margen de que se llevan estas riquezas nuestras, no pagan lo que les corresponde porque siguen adeudando al país. Precisamente nuestro presidente constitucional Pedro Castillo Terrones empezó a cobrar las deudas
a las empresas transnacionales, y eso no se lo perdonaron desde que se apuraron en dar ese golpe de Estado en forma ilegal. También estamos por la defensa de la educación pública, de los derechos humanos, el respeto a los agricultores, campesinos, trabajadores, obreros y maestros. Y este respeto tiene que ir de la mano con una revaloración y un reconocimiento particularmente del campesinado, quienes son la base fundamental para el desarrollo del país en cuanto a la alimentación. También estamos nosotros por promover la industrialización. ¿Cuántos no recordamos Vitarte, la cartera central llena de fábricas, hoy cerradas? ¿Por qué? Porque nos han condenado a ser un país primario exportador de materias primas, nada más. No quieren la industrialización. ¿Quién no quiere? Los grupos de poder, porque no quieren que el pueblo pues avance. Veamos el ejemplo de Bolivia, a través del litio, ya está industrializándolo. Esa es la perspectiva por la cual tenemos que apuntar nosotros como peruanos, y desde el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo vamos a impulsarlo a lo largo y ancho del país, que para el efecto tenemos que constituir bases en todos los rincones de nuestro país. Finalmente, erradicando la corrupción, vamos a proponer elevar el nivel de conciencia y organización de los pueblos. Una concientización que esté orientada a la identidad nacional. Ustedes habrán escuchado cómo el país de Cuba es respetado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un nivel de conciencia. ¿Pero qué dice la reacción? Que en Cuba no hay libertad de prensa. Es lo que ellos nos dicen. Pero si vamos a investigar a Cuba, realmente no hay libertad de prensa. ¿Por qué? Porque ve sus canales todo el día y todos los días la historia de Fidel, la historia de Che Guevara, la historia de las revoluciones. Es decir, se va creando conciencia, identidad nacional. Aquí en el Perú tenemos libertad de expresión. ¿Y qué encontramos todos los días? Feminicidio, corrupción, muertes, sicariato, extorsionadores, etcétera, etcétera. Todo esto nos conlleva pues a hacer un análisis de nuestra realidad, y en base a ese análisis reflexivo, evaluando cómo se encuentra la situación, vamos a enmarcarnos dentro de los objetivos y fines del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, que el día de hoy se relanza. Muchas gracias. Tenemos ahora, gracias Pablo, del Consejo de Lima, tenemos del Consejo de Puno, con nuestro hermano Edgar Chura. Muy bien, un gusto saludar a los estimados hermanos y hermanas de nuestra prensa del pueblo peruano, o la prensa alternativa a ustedes, y a través de ustedes el saludo amplio al pueblo peruano, ¿no?, que nos están viendo seguramente en todos los rincones del pueblo peruano. Efectivamente, en este acto histórico de relanzamiento del Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo, no me ha sido ajeno poder participar como integrante también, ¿no?, de esta gran tarea que se va a emprender a través de esta organización. Y bueno, yo me integro como participación en este consejo desde el pueblo aymara de la parte sur de la región de Puno, ¿no?, como aymara, que es una de las culturas, de las más de 56 culturas originarias que, bueno, de alguna manera el Ministerio de Cultura la tiene registrado, ¿no? De alguna manera, porque el Ministerio de Cultura casi muy poca tarea hace en poder impulsar, ¿no?, en la tarea de desarrollo autónomo de todas esas 56 culturas originarias andino-amazónicas, ¿no? Está de más nombrar, dentro de los pocos, cultura aymara, quechua, de la Amazonía, tantos que hay como las culturas Ahuajún, Machiguenga, Ashuar, etc. Tantos, y son más de 56 nacionalidades originarias, y el pueblo aymara es uno de los 56. Entonces, en ese entendido, nada más que complementar a este mensaje de esta actividad del Consejo Plurinacional, en realidad, en esta coyuntura crítica del cual
todas las comunidades andino-amazónicas, quechuas y de las 56 nacionalidades, en realidad nos hemos sentido completamente afectados, estimados hermanos y hermanas, en lo amplio del territorio nacional e internacional desde donde nos ven. El 90% de asesinados en esta coyuntural fugidictadura genocida y criminal, el 90% han sido hermanos, hermanas humildes pertenecientes a las comunidades campesinas originarias y nativas. El 90%, imagínense. Entonces esto significa que esta actual coyuntura de la fugidictadura, a raíz del fugicongreso golpista, realmente estamos en un régimen totalitario, dictatorial, totalmente discriminativo. La constitución política actual que les favorece a ellos y que han modificado más de 52 artículos a favor de todos sus intereses económicos, es decir, a todas sus mafias, que actualmente ya el pueblo peruano los conoce, mafias que han asaltado y asaltan y quieren seguir asaltando hasta el 2026, imagínense. Oiga, esto, por lo menos es las comunidades campesinas rechazamos en su totalidad. No tenemos que permitir, y por eso es que nosotros nos integramos pues a los hermanos de las regiones que se impulsa, que se tiene que seguir adelante el camino de lucha, ¿no? A través por lo menos de este Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Eso es lo que puedo compartirles, estimados hermanos y hermanas, a través de medios alternativos tan importantes para nosotros, para el pueblo peruano, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, creo que estamos llamados a integrarnos, a organizarnos, a fortalecer nuestras organizaciones en cada una de estas regiones, y el objetivo, como quiera que es, del Tahuantinsuyo, el pueblo aymara, como parte integrante del Tahuantinsuyo, que antecede a esos 200 años de república, porque el Tahuantinsuyo se formó más de 500 años, ¿no? Entonces, ya lo han manifestado, esa raíz será raíz cultural, científica, raíz de desarrollo que habían alcanzado nuestros ancestros incas y pre-incas, tantas culturas. Creo que será el punto de inicio de autonomía de desarrollo del actual territorio que está encaminado como Perú, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, es lo que puedo compartir y muchísimas gracias. Seguidamente tenemos a nuestras hermanas también del Consejo Plurinacional, todos los fundadores que estamos aquí. Empezamos con nuestra hermana Luisa, también de la región Puno. Bueno, hermanos Pelima, yo como Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, yo también estoy acá con el Consejo Plurinacional. Yo pido que acá en nuestro capital, esta señora Dina Boluarte es muy autoritaria. Se cree ella como ya no hay justicia para nuestro país. Y nuestro presidente Castillo está secuestrado por esta mafia que son los fujimoristas, como la Dina Boluarte y los 130 congresistas. Lo han secuestrado. Él no está preso, porque él no tiene ningún delito. De esa manera, nosotros como la región Puno, pedimos su libertad y que sean respetados nuestros votos originarios, que todo el país a nivel mundial lo ha elegido. Hemos elegido a un presidente que es campesino, que sea lo que sea, pero es peruano. Y ese es un presidente originario, porque el pueblo lo ha puesto así, no porque van a elegir acá como su antojado de la Keiko Sofía, que es, ella no es nadie, ella es extranjera. Como extranjera debe estar calladito, no debe estar, nos han robado nuestros bienes, a lo contrario, estos
fujimoristas, como también nos han soltado un cáncer al país. Hermanos de Lima, despierten, no duerman, luchemos, seguimos en pie de lucha, Puno no se va a cansar. Estamos aquí para poder defender nuestro país para el futuro del país, no para las personas mayores. Acá, que sea libertad nuestro presidente Castillo, y él es lo que nos va, que haya justicia, más que todo, que haya justicia para nuestro presidente Castillo. Yo pido su libertad, que se respete los pobres. Muy buenas tardes, Poco. Muchas gracias, hermana Luisa. En el mismo sentido, nuestra hermana Maximiliana, también del Consejo Plurinacional, 1. Hermanos del Consejo Plurinacional aquí presentes, muy buenas tardes. Igualmente, ¿no?, agradecer a la prensa alternativa que siempre está en todos los momentos que el pueblo no tiene su pedido de las injusticias, siempre está ahí, ¿no? Agradecerles también y felicitarles por la valentía que tienen, no ponerse al frente, y también a todo el país, y que nuestro querido país, muy buenas tardes. En ese sentido, yo también, ¿no?, en este Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo nos hemos integrado todos los hermanos de muchas regiones autoconvocados, en el sentido de libertad de nuestro presidente, en defensa de que nuestros votos tenían que ser respetados, y tienen que ser respetados, porque nadie puede secuestrar a un presidente elegido, y hasta ahorita no lo prueban nada. Yo pienso que el señor presidente constitucional debería demandar a esta mafia que prácticamente han abusado y han vulnerado todos sus derechos, no solo de él, de toda su familia y de todos los peruanos. En ese sentido, nosotros pedimos justicia. Este consejo, muy bien ha dicho acá el hermano Jesús, hemos sido nosotros también, ¿no?, convocados también por el señor congresista Pasión Dávila, que él se ha solidarizado con el pueblo peruano y no ha traicionado. Para mí, él no ha traicionado al presidente, tampoco nos ha traicionado a nosotros, porque siempre ha estado de nuestro lado. Y ahora yo pienso que él no tiene tiempo, él está, creo, en comisión de trabajo y está sin tiempo, ¿no? Y por ese motivo, ¿no?, está demasiado ocupado. En ese sentido, no hemos podido constituirnos nosotros, ya son más de 1 año y medio, que era muy importante legalizar nuestro consejo para que así seamos defensores de la democracia, y también queremos un mejor país para nuestros hijos. Por eso nosotros hemos votado por el cambio, exigimos que sea respetado, y no pido la unidad de todos los hermanos, ¿no? Hay veces por comentarios sin sentido no hemos podido agruparnos todos, ¿no? Siempre estamos discriminándonos entre nosotros de repente, pero yo creo que esas cositas debemos dejar a un lado, y por nuestro país, la unidad a los hermanos. Yo quisiera que a este consejo se sumen todos los hermanos que hemos estado en pie de lucha. Han sido muchos, y yo, por motivos de que viven en regiones, también no están, pero pido y llamo que se integren y crezcamos como consejo para concientizarnos, para defender nuestros derechos. Gracias, señor. Bien, quizás antes de una última rueda, pedimos si está el doctor García. A ver, estará el doctor García, para él es nuestro asesor, le hemos pedido que sea un saludo antes de que, porque sabemos que se va ahí porque tiene una agenda. Un saludo a usted como asesor también de nuestro consejo,
Él es sobrino nieto del insigne poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Bueno, muchas gracias a la presencia de la prensa alternativa. Solo para 2 palabras, decirles muchas gracias por su visita y a los líderes del Consejo Plurinacional manifestarles que lo que se trata es de revivir el mensaje tahuantinsuyo de nuestro héroe Tupac Amaru, quien fue dividido por los realistas de aquel entonces, pero el pensamiento de las 4 regiones significa el mensaje para nosotros, lo que pensamos con esa filosofía tahuantinsuyana. Deberían haber 4 regiones en el Perú y no 25 regiones, a efecto de poder tener el mensaje de cada uno de los suyos. Entonces sí, el Perú será un pensamiento tahuantinsuyano, una nueva república, un nuevo Perú, con ese pensamiento tahuantinsuyano, si nosotros nos convertimos en verdaderos promotores de esta idea, de este trabajo. Nunca estaremos divididos, sino estaremos unidos por ese pensamiento, esa filosofía, ese principio celestial que tuvo el tahuantinsuyano. Este es nuestro saludo, esta es nuestra esperanza, y esto es lo que esperamos del trabajo de todos solidariamente, y entonces sí podremos buscar un país diferente, un país nuevo, donde la educación sea el fundamento de lo que significa la transformación del Perú, y una educación ciudadana que nos permitirá poder trabajar a la altura de un país desarrollado siempre que exista identidad y solidaridad en cada una de las regiones, y podamos producir lo que ya la naturaleza nos ha dado, y entonces sí podemos llegar a una etapa de industrialización para no ser exportadores de materias primas, porque el mundo dentro de poco se va a agitar y va a producirse las grandes invasiones de aquel tiempo bárbaro para el Perú, que es el país que tiene tierras y tiene agua privilegiado en el mundo. Hagamos lo que dice, y ese es un mensaje para los sacerdotes y para todos los espiritualistas, lo que dice el Papa Juan Pablo II, el Papa actual, Francisco, nos dice: cuidemos las tierras. Es un mensaje para nosotros que tenemos tierras, cuidar las tierras con la sangre y con la vida natural. Gracias, y me permiten, porque es una reunión justamente de maestros en este momento para ver lo mismo, el problema educativo. Muchas gracias, perdónenme que me retire, pero queda un funcionario local para estar en atención de ustedes. Gracias, Jesús, gracias a los líderes que vienen de lejos, Puno, sobre todo Puno, Aymara, que son los fundadores de este gran tahuantinsuyo, Aymara, y luego los quechuas y el resto del país. Muchísimas gracias, con permiso, hasta otro momento. Bien, Permiso. Bien, si hay alguna pregunta de repente para los editores, podrían hacerlo, ¿no? Algún comentario más de los miembros del Consejo Plurinacional que están aquí con nosotros, hermana Carmen, Jaime, son parte del Consejo Plurinacional. A ver, quisiéramos saber, nos preguntan también acá en las redes, ¿cuál es el fin del Consejo Plurinacional, ¿no? Ustedes realmente, ¿qué piensan o qué opinan de esta república, ¿no? Muchas organizaciones sociales o partidos políticos dicen, ¿no? Un nuevo Estado también, ¿no? El Consejo Plurinacional
¿Va a refundar el Tahuantinsuyo o es un nuevo estado? ¿Nos podrían detallar sobre eso, por favor? Ya primero que vamos a ver, podría... A ver, dentro de las finalidades que se ha podido alcanzar en un documento que ya está dentro de días nada más, alcanzar una inscripción en las distintas reuniones que se ha dado dentro del Consejo con los hermanos y hermanas de distintas regiones. En realidad sí, la finalidad es que toda esta actual crisis, que no es de un año, antecede más de decenas de años, pero más que todo para los tahuantinsuyanos, es decir, desde las comunidades campesinas, que yace desde más de 500 años, estimados hermanos que nos ven, en realidad es rescatar, recuperar esa paz a través de tantas organizaciones que existen en el Perú, pero una de las organizaciones como el Consejo Plurinacional se va a abocar para poder recuperar y rescatar esa paz que lo hemos perdido desde hace más de 500 años. Paz económica, paz social, en este caso traducido como justicia, no la tenemos, estimados hermanos y hermanas. ¿Quién, los que nos ven en estos momentos, quién podría decir que tenemos justicia económica, por ejemplo? Cuando tenemos invadido, estimados hermanos y hermanas, por todos los monopolios, por todas las empresas transnacionales, que ya nos han borrado el derecho a consulta previa, estimados hermanos y hermanas, de todas las comunidades andino-amazónicas. ¿Quién podría decir que en estos momentos vivimos en paz o en justicia? Rescatarlo, recuperarlo, eso, estimados hermanos. ¿Y cómo vamos a recuperarlo? Organizados. Si no estamos organizados, estimados hermanos, el festín de estas grandes mafias, el festín continuará. Y bueno, lo he manifestado varias veces, que este festín lo están realizando en nuestra cara misma, en nuestras narices. Eso no podemos permitir. Eso es las finalidades por las cuales, por lo menos desde el Consejo Plurinacional, que bueno, el término Tahuantinsuyo faltaba pues aquí en la capital de Lima. Allá en la región de Puno lo tenemos enraizado, nuestras raíces culturales, quechua, aymara, uros, pacajes y puquinas, ¿no? Eso es la composición actual desde nuestras raíces culturales ancestrales de más de 500 años y miles de años. 5 nacionalidades: quechuas, aymaras, pacajes, uros y puquinas. Y varias inclusive que bueno, con el tiempo, pero imagínense, se han perdido, pero quieren estas mafias de los monopolios, estos invasores, lamentablemente así lo vamos a comprender mucho más directamente, desde otros continentes, como ya sabemos, quieren desaparecer toda nuestra raíz cultural. No lo permitamos, estimados hermanos y hermanas, y por eso es la finalidad por la cual nos encontramos. Yo sé que hay muchas organizaciones tahuantinsuyanas. Creo que nos corresponde en esta coyuntura reorganizarnos y unirnos para rescatar nuestro territorio, nuestra soberanía económica, soberanía política, soberanía social. Toda esta soberanía con esta fugi constitución, estimados hermanos y hermanas, lo hemos perdido hace 30 años, por ejemplo, con el golpe. Eso sí fue golpe de Estado, y así lo han dicho los organismos internacionales, golpe de Estado fujimorista del 5 de abril de 1992. Y simplemente ahora se está repitiendo ese mismo golpe, pero golpe desde el Fuji Congreso, ¿no? Imagínense, y esto no puede continuar. Es una gran preocupación, por eso, gran preocupación con los hermanos acá de lucha, de Lima, de distintas regiones, se está relanzando el Consejo Plurinacional, ¿no? Muchas gracias, y muchas más vamos a compartir, muchas más preguntas. Gracias. Para complementar nada más, el presidente en una de sus misivas, cuando después del 7 de diciembre, él dijo, ustedes recuerdan que escribía en puño y letra, él dijo, a sus hijos les corresponde rescatar su país. Mire, eso desde ahí se me quedó en mi mente y en toda la mente del Consejo Plurinacional. A sus hijos le corresponde rescatar el país. ¿Qué significa eso, hermanos, hermanas?
que él dijo, bueno, yo hice mi parte, en el Congreso, me secuestraron, ahora les toca al pueblo que empiece a organizarse con el fin de rescatar nuestra riqueza. Ese es uno de los objetivos primordiales. Tenemos, ya sabemos, en los minerales, en la agricultura, en el mar, abundantes riquezas. El presidente dijo, no más ricos en un país pobre. La derecha, los ricos, se mofan, pero porque no les conviene. Un Perú rico no debe tener mendigos ni pobres. Debemos tener trabajo digno, salario digno. Eso quiso decir el presidente y era su proyecto de gobierno. Pero la derecha, pero los millonarios le cerraron hasta, ya sabemos los sabios que dicen que sí o sí tenían que votar. Entonces, nosotros, el Consejo Plurinacional, como ya lo dijo el hermano Gachura, llama a todas las organizaciones a dejar intereses de grupo y personales, que eso hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Que dejemos esos intereses de protagonismo personal y veamos la unidad, pero en el sentido de solidaridad, de servirnos unos a otros. Por eso el Consejo no dice, no hay liderazgo vertical, que el presidente, que es, somos un equipo, tenemos una estructura así, pero un equipo, donde todos tenemos el mismo nivel de liderazgo. No hay aquí un mandamás, no hay un caudillo. Para el Consejo se terminó los caudillismos. Y perdonen que les diga, no más centavos. Se terminó los caudillismos. Trabajemos equipos. Por ahí dicen, ahora, ¿quién es el próximo presidente? ¿Quién será? Buscando otro caudillo. Yo le pido, gracias a la prensa alternativa, que luchemos con quitar ese chip del pueblo. No más buscar un salvador, un mesías. Trabajemos en equipo, como consejo. Por eso dijo alguien de nosotros que vamos a organizar consejos en todos los pueblos, desde abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La palabra correcta es eso que dijo el presidente: rescatar nuestro país. No, habría muchos más detalles, pero creo que esto es el llamado del Consejo a todas las organizaciones y a todo el pueblo peruano. Como decimos, somos del pueblo y el pueblo somos. Unas preguntas desde Ciudadano TV. Para empezar, la primera pregunta: ¿se reconoce que de repente el presidente Castillo cometió algún error al leer el mensaje que leyó aquella fecha y que como consecuencia trajo pues que lo defenestraran ilegalmente? Eso está claro, el Congreso. ¿Se reconoce algún error? Segunda pregunta: si es que ustedes están relanzando este Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, quiere decir de que ha tenido una crisis. Si nos podría contar un poquito acerca de esa crisis, brevemente aunque sea. Bien. Y la última pregunta es sobre la estrategia. Todos mencionan y hablan de que el nuevo presidente tiene que salir del sur del país. Y justamente a eso usted está haciendo referencia, que no necesitan caudillos, que ya tenemos que aprender la lección. Sin embargo, ya está muchos nombres por ahí, ¿no? Del sur viniendo hacia aquí, hacia Lima, haciendo campaña. Pero sin embargo, a veces hay algunos que sí creen que tiene que salir del sur, porque si no sale del sur ya un líder, un limeño, uno de aquí, ya está, como se dice, ya sabemos cuál va a ser su trayectoria, ya sabemos que es más de lo mismo. Y el sur ha despertado, y desde que provincia ha despertado, ya no se va a comer el cuento de los demás ya políticos. Entonces, ¿cuál sería su reflexión al respecto? Bien. Para todos es conocido que a lo largo y ancho de nuestra patria se pedía el cierre del Congreso. En ese sentido, consideramos que nuestro presidente recogió ese clamor popular. Pero de esto se valió la derecha y la mafia también para preparar su estrategia y darle el golpe de Estado a nuestro presidente. Nosotros conocemos, y eso lo ha dicho el penalista Zaffaroni,
que lo que ha hecho Pedro Castillo en ese día, al leer el documento, ha hecho una proclama. Allí no hay ningún delito. Es más, no existe ningún documento firmado en el Consejo de Ministros. Y si ustedes recuerdan, posteriormente se pretendió hacer aparecer un borrador de documento que se iba a aprobar esa lectura posteriormente, lo cual al final abortó. El Código Penal establece que el delito de rebelión consiste en levantarse en armas e interrumpir un gobierno legalmente constituido. Y todos sabemos que Castillo no se levantó en armas. Ahí están los videos. Quien se levantó en armas ha sido la mafia, la derecha, la fiscalía, operadora política con el Congreso y la DINA usurpadora. Ellos se han levantado en armas y han interrumpido el gobierno constitucional de José Pedro Castillo Terrones. Revisemos el peruano. DINA firma como presidente de la República, no firma como presidente constitucional de la República. José Pedro Castillo Terrones sigue siendo nuestro presidente constitucional de la República. Tengan presente que se le aperturó 7 carpetas fiscales y ni una le han probado. La prensa mermelera esperó un año que se muestren las pruebas de los colaboradores eficaces. Nadie mostró una sola prueba. Le han levantado el secreto bancario, no le han encontrado nada. Le han levantado el secreto de las comunicaciones, tampoco le han encontrado nada. Y sin embargo, lo mantienen preso. Para nosotros políticamente lo tienen secuestrado. ¿Y por qué lo mantienen preso? Porque a la derecha no le conviene que salga. Lo han vacado con 101 votos cuando el requisito es 104 votos. Lo han detenido siendo presidente constitucional en funciones. Eso es gravísimo. ¿Qué significa todo ello? Que los congresistas, DINA, todos los ministros, fuerzas policiales y fuerzas armadas, todas las cabezas, se van presos sí o sí. Ellos son conscientes de que les espera la cárcel, no solamente por la vacancia, sino también por los 80 muertos a quienes expresamos nuestra solidaridad permanente. Entonces ellos, conscientes de esta situación, ¿qué están haciendo? Están robando al país, están saqueando al país, sacando el dinero de todos lados para asegurar su bolsillo. No están haciendo otra cosa, no les interesa otra cosa. Vean ustedes el currículum de cada ministro cuello blanco y temerario de crimen que tengan al frente de la cartera. La siguiente pregunta sobre el lanzamiento de crisis. Efectivamente, ha habido una crisis interna por diferentes intereses, pero queremos resaltar una de ellas que, a nuestro modo de entender, fue la que dejó o marcó el punto de quiebre, ¿no? Hay infiltración tanto interna como externa, y parte de la infiltración externa viene a través de las ONGs que supuestamente envían dinero para los luchadores sociales y sobre todo aquellos que están en extrema pobreza. Nosotros sostenemos que ningún dinero venido del extranjero va a ayudar a potenciar la lucha. Toda lucha del pueblo se tiene que basar en sus propias fuerzas bajo el principio del autosostenimiento, como lo venimos haciendo. Y es allí donde, después de una ruptura por intereses subalternos, se dio otro punto de quiebre con otros hermanos que estaban propiciando ese dinero de Estados Unidos a través de OCDEMI y Sembrando Esperanza. De partir de ese quiebre, nos hemos orientado a trabajar con la población de base a fin de procurar asentar al Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo y procurar la libertad de nuestro presidente constitucional José Pedro Castillo Terrones. Libertad que muchos ahora lo están escondiendo y que muchos utilizan
para su propio beneficio de grupo. Vemos convocatorias del CENUR, del CONUR y tantas organizaciones donde muchas veces utilizan el nombre de nuestro presidente, utilizan el eslogan de la libertad y en la práctica o no hacen nada o hacen lo contrario. Todo. A ver, una más. A ver, si nos podría precisar para futuro el Consejo Plurinacional ¿va a llegar a ser algún partido político o se queda solamente como consejo? Bueno, el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo se queda como consejo, porque como ya lo expresó el hermano Pablo Oncoy, el presidente ya dio la orden el 8 de febrero para que se lance su partido, ¿no es cierto? Y por supuesto que el Consejo Plurinacional está apoyando, pero el Consejo va más allá, en el sentido de que nosotros no solamente queremos organizar al pueblo, a las bases para el 2026, sino queremos organizar, ¿no?, los consejos en todos los pueblos para ir trabajando lo que es una nueva constitución, la Asamblea Constituyente. Se tiene que trabajar desde abajo, ¿no? Y hay ya comités organizados en todo el país, solo falta llevar el mensaje, llevar los estatutos del Consejo y que ellos lo tomen como suyo y sientan que es necesario ahora rescatar, ¿no?, esos valores, esos principios, ese ideario. Y por supuesto, en ese sentido, el Consejo es como una mano del partido político, pero no es un partido político. Eso queremos, alcanzar el desarrollo del país, pero todo se cierra en esta frase: rescatar las riquezas, ¿no?, para que lo administremos los verdaderos peruanos, para que todo el producto, la riqueza, sea repartida equitativamente y terminemos con los mendigos, con los pobres, porque sí se puede, porque tenemos riqueza. Mire, yo sin ser, no soy discrepo con Nicolás Lucar, pero si ustedes escuchan cada editorial, dice: tenemos un país rico, ¿qué nos falta? Caramba, nos falta gobernantes honestos, ¿no? En eso estoy de acuerdo con él. Entonces, creo que el Consejo irá, también en nuestra mente es una escuela política, una escuela de formación, no para ser partido, pero para que los cuadros vayan surgiendo, y podamos tener un futuro de gobernantes, pues, que realmente sean justos, honestos y sin corrupción, ¿no? En breve te puedo decir. ¿Se va a trabajar de la mano entonces con el partido del presidente Pedro Castillo? Sí. Quería aclarar también que el partido Todos con el Pueblo del presidente ahorita no está en candidatura ni nada, ¿no? Él está formando, está inscribiendo su partido. Estamos todos los personas conscientes, ellos están inscribiendo nada más un partido, no haber candidatos, yo tengo entendido que no. Y también quería aclarar que de Puno todavía no tenemos ningún representante, o sea, que hayan elegido los de Puno, ¿no? No hay ningún representante hasta ahorita. Y ahora, si es que hay algún puneño que se está presentando, es como persona, no es un representante de la base de Puno ni nada. No ha habido reuniones, no ha habido, nadie ha autorizado que haya un representante de Puno todavía. Eso que quede bien claro. Porque han estado viniendo últimos días visitas al presidente Pedro Castillo, así como el hermano Chura, que no ha podido ingresar, y bueno, la prensa alternativa también ha estado ingresando, así como Pavel y Shehuasi, ¿no? Entonces, me imagino van a esperar las respuestas todavía en los próximos días. El hermano también va a ingresar de repente no todavía. Tenemos reuniones de representación de Puno todavía, ¿no? ¿El hermano podría aclarar? Sí, estimados hermanas, cabe siempre en esta participación las cosas claras, estimados, en todo amplio del pueblo peruano a nivel internacional, ¿no? En persona
en pos de poder salir y que continúe esta lucha histórica, se integra el Consejo Plurinacional en términos de mantener los principios de organicidad de nuestra población en todo el ámbito territorial nacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? De que en la región de Puno, por ejemplo, en esta coyuntura, es un derecho que algunos ciudadanos se decidan por participar políticamente y ser candidato, lo cual está en el plano de derecho, ¿no? Sin embargo, considero desde el pueblo aymara de la parte sur de nuestra región de Puno, el inconveniente ahí se presentaría para cualquier decisión política que tome cualquier ciudadano de la región de Puno, de que no hemos logrado derrotar a esta dictadura. ¿Con qué logro yo, por ejemplo, me presentaría ante el pueblo para aspirar una opción política? ¿Con qué logro? Ninguno de nosotros tenemos esa intención del Consejo. Ninguno. Entonces, menos es la región de Puno, creo que nuestra provincia lo tienen bien claro, mientras no logremos derrotar a esta dictadura y cerrar este congreso golpista, no tendríamos ningún mérito de poder aspirar a algún cargo político. Eso debería ser bastante en claro, estimados hermanos y hermanas, ¿no? Por eso nuestra tarea, aparte de las finalidades y fundamentos que acá se ha presentado, es que organicémonos. La primera tarea desde nuestra población, desde las bases, ¿no? Impulsemos la organización, tantos que existen en nuestro país, en nuestras regiones, y logremos ese objetivo histórico nacional de rescatar, restablecer el Estado de Derecho, el régimen democrático, y derrotar a esta dictadura congresal y de las mafias. Y en eso nos mantenemos, y va a ser enfático aquí en el Consejo del Pueblo Aymara que primero nuestra tarea histórica es derrotar a esta dictadura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Claro, también tenemos ahí llegado nuestra hermana Zulay, de aquí de Lima. Nos gustaría que ella podría ver aparte también. Ya, entonces, un poco estaba solamente para que comente, era la tarea de ella, ver cómo ella es una de aquí de Lima, pero se va a presentar un poco cómo las culturas, ¿no?, siguen vivas y no son del pasado. Sí, buenas noches hermanos y hermanas. Yo soy de la parte del Consejo de Educación y Cultura, y la idea de nosotros, del Consejo Plurinacional, es exactamente que rescatemos todo, que dejemos de llamar folclore cuando no es arte, ¿no? Dejemos de llamar artesanía cuando es arte, cuando es realmente nuestra cultura está pisoteada. Entonces lo que queremos es revalorar todos nuestros propósitos culturales y educativos, es decir, que esta vez sí la educación sea un intercambio de saberes real de nuestras culturas, no solamente una imposición de las culturas extranjeras que han venido aquí, sino nuestras culturas deben ser la prioridad en este caso, ¿no? Eso es lo que estamos buscando a través del Consejo, especialmente en la parte de educación y cultura, que revaloremos y la educación intercultural sea un intercambio de saberes, no una imposición de saberes. Eso querría decir de que están de acuerdo con que el gobierno, Dina Boluarte, a través de Canal 7, difunde últimamente, un poco extraño, pero difunde bastante temas andinos, bastante folclore, bastante cultura. A través del Ministerio de Cultura inclusive hacen exposiciones ya. Antes no las hacían mucho, pero ahora a raíz de, ya sabemos de qué, ¿no?, de los sucesos acaecidos el año pasado, entonces ya han aumentado
entrando en su política, pues, ¿no? De difundir, entre comillas, el arte andino. ¿Cuál es su opinión al respecto? Justamente lo que usted dijo, ¿no? Que lo pone como folclore, le estamos diciendo que eso es música, no es folclore para nosotros, es música. Llamemos las cosas como son, ¿no? Dejemos de llamar folclore, dejemos de llamar que es artesanía, es arte. Entonces, ella incluso se llama andina y se llama quechua, pero cuando se pronuncia a través de nuestro quechua, de nuestro runasimi, lo hace incorrectamente. La arquitectura del quechua es casi perfecto, en el sentido de que sabes que cuando hablas estás mintiendo, y sabemos que cuando ella pronuncia está mintiendo y no conoce esa arquitectura. Así lo escuchan ustedes. Exactamente, así es. Interesante. Como usted bien lo señala, ¿no? Dina, a través de Canal 7, está difundiendo, está imponiendo. Y nuestra hermana, ¿qué ha dicho? Intercambio, no imposición, ¿no? En ese sentido, todo lo que haga este gobierno pues es imposición, y no van a pretender lavarse la cara con esos programas, de ninguna manera. ¿Cuál sería ese paso, ese camino, ¿no? Para la audiencia que nos está mirando y pueda seguir también, ¿no? ¿Cuál sería ese camino? El camino, perdón, el camino... Pero el cambio de cultural. Claro, para ese cambio cultural, Claro, la audiencia, los que nos están mirando puedan seguir ese paso. Ajá. Bien, y solamente voy a decir una presentación y luego espero que el hermano Edgar, que son los que, ¿no? Los del sur, puedan explicar. Nosotros realmente tenemos que empezar a trabajar, tenemos en el Consejo lo que es proyectos técnicos. O sea, cada región tiene sus propias riquezas y cada región tiene sus propios personas capaces para empezar a ver qué necesita mi región, qué necesita mi región, y ir formando a los futuros administradores pues, de nuestra riqueza de cada región. Entonces, una formación técnica de los profesionales de Lima, de Arequipa, de todo el país, para ir construyendo proyectos vivos. Por ejemplo, en Lambayeque nosotros tenemos agricultura abundante, lo que es en Morro Penornos. Tenemos mucha, por ejemplo, yo vengo de la empresa azucarera Tumán, también ahí tenemos abundante. ¿Y qué tenemos que hacer? Que los mismos profesionales de ahí, ¿no? Elaboren propuestas con presupuesto y todo, y con un gobierno del pueblo ya se acabe ese centralismo, se industrialice, como se decía, en cada región de acuerdo a lo que produce, industrializar para que haya trabajo digno y salario digno. Entonces, por ahí queremos empezar el cambio, formando a nuestros propios cuadros de cada región en lo que produce las riquezas que Dios nos ha dado en cada región, para tener ya proyectos listos de desarrollo. Una vez que lleguemos, el pueblo llegue al poder, el pueblo, no estamos diciendo el consejo, el pueblo llegue al poder organizado, que ese es un trabajo largo, organizado, podamos administrar con capacidad, con técnica, nuestros recursos, para que ya no haya pobres en un país rico. Sí, señor compañero, bueno, ahí nada más me cabría complementar tan importantes inquietudes y preguntas que yo sé que se plantean desde todos los hermanos y hermanas que nos ven en el amplio territorio peruano. Efectivamente, sabemos de que estamos en un mundo global, pero en un mundo global totalmente, vamos a decir, que está fuera de la equidad, de las oportunidades y etcétera. ¿Por qué, por ejemplo, en este mundo actual de la globalidad existen países, bueno, ellos los denominan adelantados, desarrollados, etcétera, y existen países, según ellos manifiestan, atrasados o subdesarrollados? Hay una total desequidad. Entonces, en esta globalidad, imagínense, por ejemplo, las
lo que ellos manifiestan, las potencias mundiales como del Asia, de Europa, etc., ¿qué es lo que han hecho pues ellos? Nosotros, gracias a esta prensa honesta como la Alternativa, nos dan a conocer no solamente informaciones de la actualidad política, sino también nos dan a conocer, en esta globalidad de noticias, nos dan a conocer ciencia, nos dan a conocer cultura, nos dan a conocer educación, filosofía, tantos temas que podemos enterarnos gracias a los medios alternativos a ustedes. Entonces ya creo que gran parte del pueblo peruano tenemos esa gran oportunidad de informarnos, de autoconocimiento. Y en ese marco del autoconocimiento, de información, inclusive aclarada, y que en el Internet podemos encontrar dos tipos de información, tergiversada, ¿no?, y también la información verídica. Entonces, de acuerdo a la capacidad de análisis de cada persona, entonces sacamos nuestras conclusiones. Por ejemplo, ¿cómo es que China se convierte en pocos años, en pocas décadas, potencia desarrollada? O otros países asiáticos, europeos. No es que han tenido que importar nuestros propios conocimientos de nuestro Tahuantinsuyo. Oiga, estimados hermanos y hermanas, han tenido que importar desde nuestra cultura originaria tahuantinsuyana milenaria, lo han aplicado allí en la práctica, estas potencias en el Asia, y ahora son pues potencias. Entonces, ¿eso qué implica? Simplemente para una muestra, un botón, hasta los mismos europeos han tenido que importar de nuestra gran cultura científica tahuantinsuyana y lo han aplicado allá en la práctica. ¿Por qué le digo que lo han aplicado en la práctica? Porque allí se han organizado. Tiene que haber un cambio generacional. Tampoco nosotros no soñamos como peruanos que un cambio estructural, un cambio generacional se va a dar de la noche a la mañana. Esto implica que por lo menos haya iniciativa o un paso adelante que dar con un gobierno que considero de que eso se debía dar si es que lo hubiera continuado el presidente Pedro Castillo, pero lo han defenestrado, lo han cortado ese proceso. Por eso esta lucha histórica. Entonces, son esos pasos, imagínense esos ejemplos en el mundo que podemos tener, como que nuestra propia cultura tahuantinsuya, antes de nuestra cultura, se alcanzó un gran desarrollo científico. Oigan, no nos olvidemos, pues, estimados hermanos y hermanas, las grandes obras hidráulicas en toda la selva, en toda la sierra, las grandes hidráulicas, que ni la ingeniería, solamente allí en sus países lo aplican, pero no quieren que lo apliquemos ese gran adelanto tecnológico y científico que han alcanzado nuestro Tahuantinsuyo, no quieren que lo apliquemos. Por eso quieren estas grandes potencias, estos grandes monopolios, que sigamos siendo un país esclavizado, un país simplemente consumista de sus productos transgénicos. Eso es lo que quieren. Por eso es que jamás quieren que apliquemos esas herramientas científico-tecnológicas que han alcanzado nuestro Tahuantinsuyo. Imagínense, ¿no? Hay mucho que comentar, y por eso es que a través del Consejo Plurinacional Tahuantinsuyo, que seguramente vamos a tener que compartir en las regiones, vamos a tener conversaciones, planteamientos, etcétera, porque no nos queda otro camino que organizarnos. Los países organizados a nivel científico, a nivel político, han alcanzado como lo son. Eso es la gran tarea a nuestra generación que nos queda, ¿no? Muchas gracias. ¿Preguntas finales? También de mi parte. ¿Cuánto de seguridad hay de que realmente esta dictadura, o podamos tumbar esta dictadura, para que realmente el presidente Castillo tenga nuevamente su retorno? Esa es la primera. La segunda, ustedes vienen, si no me equivoco, de provincia, por esta temporada de, ¿no?, justamente de lucha, defensa y de recuerdos de las masacres que cometió la Policía Nacional en el sur, ¿no?, en provincia. ¿Cómo los han recibido? ¿Qué les ha parecido? Y cómo analizan a la prensa también, porque en la televisión no ha salido absolutamente nada de noticias. Pareciera como que
Mávila Huerta se enfermó ayer en la noche y es un programa político que a veces, ¿no?, era un poquito crítico al gobierno, pues no salió. No se ha visto realmente nada. Beto Ortiz, Willax, Canal 2, Canal 7 ya ni hablar, ¿no? Pero, ¿cuál es su opinión al respecto, ya que ustedes mencionan también a la prensa alternativa, ¿no?, el rol que realiza? Bien, en cuanto a la seguridad de que nuestro hermano Pedro salga en libertad, nosotros lo tenemos al 100% como Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. ¿Y por qué lo tenemos al 100%? Porque miramos el ejemplo de los hermanos de Puente Piedra, que con una acción directa de masas han logrado el peaje. Miramos el ejemplo del Cusco, que también han logrado el tema de Machu Picchu. Y nosotros, ¿por qué no podemos lograr la libertad de nuestro hermano Castillo? ¿Qué nos falta? Nos falta esa acción directa de masas, pero a su vez nos falta desperjudirnos de los infiltrados que hay dentro de nuestro propio movimiento enviado por la derecha, por la mafia. Los hay. Y son los que provocan confusiones y peleas al interior nuestro. En ese sentido, nosotros estamos trabajando y hacemos un llamado público a toda la prensa alternativa, a todos los partidos políticos, que se dejen de mezquindades, que dejen sus intereses subalternos, porque todos ellos están por nuevas elecciones, evitan tocar el tema de Pedro Castillo, y no solamente evitan, hasta lo socavan y lo opacan, ¿no? Por ahí hemos visto a unos hermanos que dicen nuevas elecciones de los familiares, otros hermanos familiares dicen nada de política, y otro hermano ha llegado a la desvergonzada actitud de decir que el culpable de estas muertes es Pedro Castillo de Terrones, dentro de los familiares. Nosotros entendemos que los familiares no están hablando por sí, comprendemos esto perfectamente, sino que están repitiendo manipulación de otros grupos, como el día de hoy hemos visto, cuando los hermanos decían nada de política, cuando vieron nuestro banner en apoyo hacia ellos, dijeron nada de política. Le dijimos, hermano, de acuerdo contigo, nada de política. ¿Quiere que se quede Dina? Segundo, nada de política. ¿Cómo se llama el local? Nuevo Perú. Sí, pero nos están dando lo que... Correcto. Pero dicen nada de política. Eso nos hace recordar a la marcha del agua del 22 de marzo, cuando la hermana dirigente Luisa Izaguirre nos dijo, hermanos, nada de política. Toda diferencia se queda de la puerta hacia afuera. En mi turno se lo dije, nos ha pedido que seamos apolíticos, y ella replicó, no he dicho otra cosa, pero en otras palabras. Sin embargo, en el decurso, ¿qué hemos encontrado? Que el CENUL estaba promoviendo esa marcha del agua en todos los lugares. El CENUL. Y ellos no levantan la bandera de Pedro Castillo, para nada. Esos son los intereses mezquinos, ¿no?, al interior de nuestro pueblo, que están haciendo mucho daño al movimiento popular. Y eso tenemos que denunciarlo y desenmascararlo. Razón por la cual nosotros ya no tenemos nada que hacer con la Plaza San Martín y estamos en los conos con los hermanos de cada pueblo organizando para que se desarrolle una acción directa de masas y lograr la liberación de Castillo, porque la ley al 100% le favorece a nuestro presidente Castillo. La mafia que hace tuerce el derecho a su regalado gusto. Nos queda la vía internacional, pero eso tiene su proceso, tiene su tiempo. En ese sentido, el llamado una vez más a las organizaciones que se dejen de mezquindades y a nuestro pueblo que tenga confianza en que vamos a tomar la decisión más temprano que tarde. Muchas gracias. Hermano Edgar, ¿algo que agregar? No, considero que este es un inicio de un proceso que tendrá a largo plazo, y nada más que también compartir con el pueblo peruano en esta oportunidad. Nos ha reservado estos años, esta época, una gran tarea histórica. No seamos ajenos, estimados hermanos del pueblo peruano, las distintas regiones de la costa, sierra y selva. No seamos ajenos, seamos partícipes, porque si no logramos recuperar y rescatar nuestro país para todos los peruanos y peruanas,
no sé qué futuro esperaría para mañana, para pasado mañana, y peor todavía, qué futuro esperaría para nuestras futuras generaciones, ¿no? Esa es la profunda preocupación y por eso a organizarnos, ¿no? Nada más que esa palabra, muchas gracias. Sus palabras finales, sí, para terminar. Sí, palabras finales de cada uno y también luego de nuestros hermanos del Consejo que también están aquí. Bien, primero, gracias nuevamente a Dios, ¿no es cierto?, y a nuestro hermano Narciso García Vallejo, que nos concede este espacio. Aquí estuvo más de una vez el presidente Castillo, el año 2017, cuando eran las luchas por la reivindicación del magisterio, ¿no? Y nos reuníamos para dialogar también con él. Y debemos estar unidos en esta lucha. Para tomar la dictadura tenemos que estar unidos. Y me he llamado a todos los hermanos que salimos a las marchas, para tener puntos en común, pero el Consejo les anima a no dejar de lado, seguir pidiendo por la libertad de nuestro, por si queremos consensuar con ellos para que podamos, que la derecha vea que estamos unidos, porque realmente, y esto termino diciéndole a nuestro pueblo, somos parte del pueblo, que realmente sí es cierto que somos esclavos en este momento, porque muchos dicen, solo salgo a trabajar en la madrugada, llego en la noche, solo me queda tiempo para dormir. Ya no tengo tiempo ni para pensar, ni para salir a las marchas. Mire, eso da ganas de llorar, duele. Yo quisiera, pero solo me queda tiempo para dormir y salir a trabajar con míseros salarios. Yo le digo al pueblo, nosotros, yo mismo soy pueblo, somos pueblo. Es decir, reflexionemos, ¿sí? Como dice una frase, levantémonos, ¿sí? Levantémonos, no seamos siendo más esclavos, no nos conformemos con que ya, bueno, tengo trabajo, esclavizado y listo, sino salgamos de ello, organicémonos, como decimos, organicémonos y organizados, salgamos y recuperemos nuestro país para todos los peruanos. Eso sería. Y hermanos, justicia urgente a los organismos internacionales, porque aquí en el Perú no existe justicia para todos nuestros hermanos asesinados, que son más de 100, miles de heridos, perseguidos, ¿no? Muchas gracias, estimados hermanos. Cada uno, a ver, bueno, yo también pido justicia para nuestro presidente Castillo, porque está secuestrado injustamente. Y para la prensa alternativa, un agradecimiento, y para la prensa alternativa, ¿no? Discúlpenme si yo no, como no vivo acá casi tanto, yo no sé, perdónenme, pero muchísimas gracias por participar acá. Sí. El hermano, ya, agradecemos a ustedes por su recibimiento, no solo por su tiempo, porque el tiempo es vida, es parte de esto, ¿no? Definitivamente lo que estamos viviendo en el país es doloroso, porque pareciera la colonia, ¿no? Los hermanos de Puno y de las regiones tienen que venir hasta aquí a pedir justicia porque se les trasladó todos los juicios a Lima, ¿no? Está centralizado nuevamente, a pesar que gastamos dinero en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en cada una de las regiones. Mas, sin embargo, tienen que venir aquí. Eso es lo más doloroso, ¿no? Pedir justicia, justicia que en un país democrático debería existir para todos en la misma igualdad. Pero nos damos cuenta que no somos iguales hasta el día de hoy. O sea, tenemos otro colonialismo que tenemos que sacarlo, ¿no? Y no solo eso, tenemos que al fin identificarnos como peruanos y peruanas con distintas culturas. Y de eso debemos estar orgullosos. Lima, siendo el país con la tercera parte de la población, está llena de quechuas, aymaras, chipivos, huampís. Es una ciudad maravillosa, sin embargo, no nos identificamos.
como el hermano ha dicho, vivimos como esclavos. La mayoría de los obreros empiezan a las 6 de la mañana su día y termina a 7, 8 de la noche. Sus hijos también abandonados. ¿Cómo podemos educar de esa manera si simplemente los dejamos al albedrío a todos los chicos, ¿no? Los colegios igualmente en Lima parecen cárceles porque todos están llenos de barrotes. La arquitectura de los colegios no está diseñado para los niños, está diseñado para tenerlos como presos después. Para eso está diseñado esta educación. Gracias, hermanos y hermanas, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las palabras finales, yo tendría que denunciar en esta etapa el atrocinio que se está cometiendo con nuestro país. Ustedes a nivel nacional son testigos, como hemos señalado en el discurso, ¿no? El Congreso se acaba de aumentar los sueldos, se ha dado a Estados Unidos otra millonada de soles a través de Vida. En ese sentido, tenemos que denunciar también, aparte del patrocinio, la discriminación que se está presentando y que se ha hecho evidente en esta jornada de estos 3 días, donde la policía ha reprimido a nuestros hermanos del sur en forma exprofesa. Estando en el grupo, han dejado pasar a los hermanos de obreros, estudiantes, pero a nuestros hermanos de Puno, del sur, con su vestimenta propia, los han agredido, los han pateado, los han golpeado. En ese sentido denunciamos ante el pueblo y ante el mundo internacional esa discriminación que se ha producido en esta jornada. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. En ese sentido, Mariana Tahuantinsuyo, Causachum Tahuantinsuyo, Causachum. ¡Viva el Consejo Plurinacional Tahuantinsuyo! ¡Viva! ¡Viva el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo! ¡Que viva! Por rescate de nuestras riquezas. ¡Viva el rescate de nuestras riquezas! ¡Libertad de Pedro Castillo Terrones! ¡Libertad para el presidente Pedro Castillo Terrones! ¡Libertad! ¡Libertad! Justicia por nuestros hermanos asesinados. ¡Justicia! Justicia por nuestros hermanos heridos. ¡Justicia! Justicia por nuestros hermanos perseguidos. ¡Justicia! Muchas gracias. Gracias.